Me olvidaba. También hay que ver el tema de la junta sísmica, ¿no? Antes de iniciar cualquier proyecto, lo importante es la junta sísmica. El arquitecto debe conocerlo, o aunque sea consultar a la estructural, antes de iniciar el proyecto. Porque a veces no lo consideran desde el inicio y utilizan las distancias todas óptimas, mínimas. Entonces, al final, si tú le dices, arquitecto, necesito 5 centímetros por ambos lados, esos 10 centímetros podrían afectar a todo el proyecto, ya que tal vez colocó en todas las medidas mínimos espacios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. La norma que nos dice, ¿no? Siempre tiene que estar separada una distancia mínima S, ¿no? Entre edificaciones vecinas, ¿ok? Esta S podemos calcularla de 3 maneras. Las 2/3 partes de la suma de los máximos desplazamientos de los edificios colindantes. O sea, habría que hacer el análisis estructural de ambos edificios, calcular su máximo desplazamiento y sumar los 2/3 de cada uno para recién tener el S, lo cual es complicado. Uno, porque en tu proyecto inicial el arquitecto todavía no se va a calcular, y segundo, tener el dato de los edificios colindantes, la verdad que es complicado, ¿no? Entonces preferimos de acá, ¿no? 0.006 de la altura. O sea, si yo tengo 10 metros de altura, mi separación, ¿no?, va a ser multiplico por 0.06 y esa va a ser mi separación máxima, ¿no? Como mínimo no puede ser menor a 3 centímetros. Ahora, esa separación es de ambos edificios, ¿no? La norma dice que deberíamos separarnos de mitad y mitad cada uno, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? A veces los vecinos no cumplen esa junta sísmica, ¿ok? Hay que tener cuidado. Entonces la norma dice, en caso de que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio que separa la edificación existente de el valor de ese medios que le corresponde, más el valor de ese medios de la estructura vecina. O sea, que tú como obra nueva tienes que considerarte todo el S. O sea, el mínimo 3 o dependiendo de tu altura, ¿no? Hay que tener esto al comienzo de todo proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay junta sísmica? El choque de los edificios, ¿no? Miren en este video cómo la gente sale corriendo al escuchar todos estos sonidos fuertes de los golpes. Acá tengo unas fotos que ocurrió en Ecuador, algunos edificios que por junta sísmica fallaron, ¿no? Porque podemos tener diferentes daños por choques. Que se choquen columnas con muros, o losas con losas, pero una que tenga mayor masa que la otra, ¿no? O que choquen en diferentes alturas, ¿no? Todo ello podría generar un colapso de la edificación. ¿Okay? También hay que tener esto en cuenta desde el inicio. Disculpe si estaba avanzando muy rápido, pero quería tocar todos estos puntos antes de iniciar el tema principal, ¿no? El primer punto es la estructuración. ¿Y qué es? Bueno, es el arte de ensamblar diferentes elementos, ¿no?, para poder conformar un único cuerpo, en sí un sistema estructural, el cual debe tener un comportamiento adecuado tanto para cargas de gravedad como para cargas de servicio, ¿no?, que viene a ser el sismo principalmente. Este cuerpo sistema estructural va a constituir el soporte básico, el armazón de la estructura total, en el cual vamos a poder transmitir las fuerzas actuantes en sus apoyos, de tal manera que se garantice la seguridad, la funcionalidad y la economía. Entre los principales aspectos que tenemos va a ser la forma, el material que vamos a usar y el dimensionamiento de cada elemento, así como las cargas. Estas van a determinar en sí la funcionalidad, la economía y la estética de la solución propuesta. Para ello vamos a tener ciertos criterios de estructuración. 5 puntos básicos: simplicidad y simetría, uniformidad y continuidad, rigidez lateral, resistencia de utilidad y economía. Vamos a revisar punto por punto y ver cuáles son los pros y contras de cumplir estos criterios. Para mí el más importante de todos es la simplicidad y la simetría, ya que mientras más simples sean estas estructuras o propuestas, se van a comportar mucho mejor durante los sismos y a su vez también son más económicas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una casa de 100 metros cuadrados y a una la hago de manera cuadriculada y la otra, tal vez por un tema arquitectónico, lo hago más asimétrico. Al final, la cuadriculada se va a comportar mucho mejor y a nivel de costos también podría ser un 20 o un 30% mucho menor que la simétrica, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. A veces los arquitectos eso no lo ven, ¿ok? También es más sencillo de modelar, sí, y los resultados pueden reflejar un comportamiento más real, ¿no? O sea, una estructura cuadriculada, si le metemos un sismo en X,
sabemos que se va a mover en X. Si lo metemos encima en Y, sabemos que va a tener esa dirección. Pero una estructura asimétrica o más compleja, no, pues no, tendríamos que todavía ver otros datos y tal vez estos no reflejen el verdadero comportamiento que puedan tener cuando ocurre el sismo. Lo peor de todo es que la mayoría de esos tipos de estructuras pueden generar efectos de torsión, que en realidad estos son los más peligrosos a todas las estructuras. Miren, por ejemplo, tenemos asimetría por la forma arquitectónica, que podemos darle solución, sí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, edificaciones tipo T, con una junta sísmica, la podemos separar en dos estructuras más simples, ¿no? Y tener un mejor comportamiento. Igualmente con la L, tipo H o un O, ¿no? Podemos darle solución a la forma arquitectónica, ¿no? Pero, por ejemplo, también podríamos tener dos estructuras cuadradas o rectangulares de manera simétrica, pero que se vuelve peligroso ya por los elementos estructurales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que buscar en sí es que el centro de masa con el centro de rigidez estén lo más cercanos posibles. Es lo que buscamos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una estructura favorable porque tenemos elementos, ¿no?, de muros en cada esquina. Entonces el centro de masa prácticamente va a estar en la misma ubicación que el centro de rigidez. Pero si tuviésemos por ejemplo, las edificaciones que están en esquinas y tenemos muros de albañilería o placas pegadas a los colindantes, el centro de rigidez va a estar pegado más a ellos y el centro de masa no. Esa excentricidad o esa separación le va a generar un giro, ¿no? Un giro a la estructura cuando venga el sismo. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Ya es la asimetría debido a la disposición de los elementos resistentes, ¿no? El colocar un ascensor en la parte de atrás también le va a generar torsión. Lo mismo con la zona de la escalera, ¿no? O entre otros. Por ejemplo, acá tenemos algunas fallas que se generan por la complejidad de la misma y asimetría, ¿no? Por ejemplo, en Alaska en 1964, esa estructura tenía una zona frágil, ¿no? Que en el sismo, porque era una estructura de 2 pisos nada más, falló completamente, ¿no? Acá también tenemos un ejemplo más claro. Dos edificaciones, esto fue en Nicaragua, el más alto tenía 17 pisos con 2 sótanos y el menor tenía 15 pisos, ¿no? Cuando ocurrió el sismo, el de menor piso fue el que falló falló rotundamente. Si vemos ahí la estructura, podemos darnos cuenta que la de 17 pisos es totalmente cuadrada, ¿no? Y podemos apreciar que el centro de rigidez con el centro de masa se encuentran prácticamente en el centro mismo, ¿no?, de la geometría. Pero en la estructura rectangular se tenía que los ascensores compuestas de placas de concreto armado estaban pegadas a la izquierda y por ende el centro de rigidez estaba también en esa dirección más alejado del centro de masa, lo cual le generó bastante torsión, lo cual hizo fallar. Miren, ahí tenemos una foto ya del 2016 donde ya no se aprecia a esta estructura, ¿no?, de 15 pisos, lo cual se tuvo que demoler. Entonces, y a la otra no le pasó nada, a la otra sigue funcionando tal cual. ¿Entienden? El tema de torsión es bien peligroso. 2. Y no menos importante, la uniformidad y continuidad. Toda estructura debe ser continua tanto en planta como en elevación, con elementos que no cambien bruscamente de rigidez de manera de evitar concentraciones de esfuerzos. El esfuerzo del sismo con lo cual se va a diseñar toda estructura se va a distribuir por niveles y a cada nivel le va a dar un esfuerzo dependiendo de su carga o de su peso total que ésta lleva. Entonces, teniendo edificaciones que cambian su geometría de manera abrupta, podría generar irregularidades, los cuales podrían llevarnos a tener que reforzar o ampliar ciertos elementos, ¿no? Como le dije anteriormente, hasta encarecer la edificación, ¿no?, por comportarse ya de manera irregular. Sí se puede diseñar, no es que no se pueda, pero hay que considerarlo. Y si se puede evitar en lo más posible, mejor. Ya que este tipo de irregularidades lo que pueden generar es unas fallas conocidas como piso blando o piso débil, ¿no? Imagínense el simplemente hecho de que falle una de nuestras columnas podría generar el colapso de toda la edificación, ¿no? Por ello es importante tener este criterio al tanto.
También, si cambiamos de pesos, por ejemplo, tengamos un edificio de 20 pisos para vivienda y que en el 8º piso deseamos hacer un auditorio, ¿no? No sé, porque se nos ocurrió, el arquitecto le permitieron. Vamos a generar una carga en esa área, ¿no? Lo cual en un evento sísmico podría tener consecuencias graves, ¿no? Justamente en esa zona fallar. Acá tengo unas imágenes, como les comenté, sí se puede diseñar, ¿no? O sea, no es imposible, pero hay que considerar tal vez colocar placas de manera que puedan resistir mayor, disminuir, mejor dicho, el esfuerzo sísmico, ¿no? Para que esta irregularidad no sea afectada. Pero por ejemplo tenemos casos en que sí, bueno, por ejemplo en este edificio de O'Higgins en Chile del 2010, la irregularidad era abrupta, ¿no? En la parte de la mitad para hacia arriba, y esa zona fue donde falló. En Ica también tenemos varias edificaciones por piso blando, ¿no? Tenemos edificaciones donde el primer piso a veces lo hacemos local o lo hacemos para estacionamientos, y en la parte de arriba ya tenemos cantidad de muros que generan una mayor rigidez, ¿no? Entonces la parte del primer piso se genera un piso blando, ¿no? Y es lo que puede fallar. 3. La rigidez lateral, bueno, siempre debemos considerar que para todo diseño estructural debemos tener resistencia sísmica por lo menos en las dos direcciones, ¿no? Que es en X y en Y, ¿no? De tal manera que garanticemos la estabilidad tanto de la estructura como un todo, como de cada elemento estructural, ¿no? No solamente significa diseñar y cumplir los desplazamientos, ¿no? También hay que ver que cada elemento también esté cumpliendo, ¿no? Para ello deberá resistir fuerzas horizontales sin tener deformaciones importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Más mayor desplazamiento, vamos a tener mayor daño, ¿no? Por ende, tenemos que ampliar estos elementos, ya sea en su geometría o colocando algunas placas. También, para tener un buen comportamiento, nosotros consideramos el diseño con diafragmas rígidos. ¿Y qué son estos? Bueno, son normalmente elementos como las losas, en las cuales nosotros vamos a poder, si desde una esquina de esta losa le aplicamos una fuerza, toda la edificación tiene que moverse con la misma deformación. Eso es lo que genera un diafragma rígido. Un diafragma flexible no, ¿no? Lo que va a generar es que yo genere el esfuerzo en un punto y las demás esquinas se muevan hacia diferentes lados con diferentes deformaciones, ¿no? Es lo que debemos evitar, ¿ok? Acá tenemos un pórtico, el cual tiene una deformación debido a una carga sísmica horizontal, ¿no? Es así como se comporta, ¿no? En las esquinas de los nodos siempre va a generar unos giros perpendiculares. Eso ya debieron haberlo visto en su curso de concreto armado. 4. Resistencia y ductilidad. Una característica fundamental de la solicitación sísmica es su eventualidad. No sabemos cuándo se va a originar este sismo. Por esta razón, las fuerzas de sismo se establecen para valores intermedios, ¿no? Confiriendo a la estructura una resistencia inferior a la máxima, ¿no? Nunca al total, debiendo complementarse este saldo otorgándole una adecuada ductilidad. Esto requiere preparar la estructura para ingresar en una etapa plástica sin que llegue a fallar. En resumen, lo que quiere decir es que cuando ocurre un sismo, los esfuerzos se van a maximizar en todos los elementos estructurales, losas, columnas, vigas. Entonces, una estructura dúctil lo que va a generar es empezar a fisurarse, empezar a deformarse sin que éste llegue a fallar, ¿no? Es lo que se busca en el diseño, que pueda fisurar, deformar y todo, pero sin que llegue a fallar. Ya que si ocurriera lo contrario, que es una falla frágil, nosotros no vamos a poder darnos cuenta hasta el momento en que ocurra, ¿no? Por ejemplo, ocurre el sismo y si una viga está mal diseñada, mal planteada y ocurre una falla frágil, en segundos eso va a reventar y fallar y bueno, y desplomarse totalmente, ¿no? Una falla dúctil nos va a permitir nosotros poder evacuar de la edificación con el menor riesgo posible, ¿no? Por eso que cuando se hacen los cálculos de evacuaciones de INDECI, se consideran ciertos, tal vez 1 minuto y medio para poder evacuar, ya que se supone que la estructura se va a tener un comportamiento de manera dúctil. En el tema económico, yo principalmente lo veo por un tema de optimización, ¿no? Lo ideal es cuando nosotros diseñemos, podamos contemplar cada elemento, ¿no? Y también en su conjunto de manera más óptima, ¿no? Que trabaje cumpliendo las normas, pero de la más adecuada, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado casos, alumnos que
cuando diseñan sus primeros proyectos y no les cumple, no tratan de analizar por dónde está fallando. Lo primero que hacen es empezar a agrandar columnas, colocar placas, y a veces generan un elefante blanco, ¿no? Que no es viable económicamente, ¿no? A veces simplemente verlo de otra perspectiva hace que podamos sacar todo lo que han colocado de más y solamente reforzar en las zonas que se requiere, y esto puede hacer que cumpla la estructura rápidamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Segundo, también escoger el tipo de sistema estructural más adecuado para nuestro proyecto. Por ejemplo, si sabemos que la albañilería confinada se recomienda hasta 5 pisos, ¿no? Y que estos muros son los que van a absorber las fuerzas cortantes, entonces si yo tengo edificaciones hasta 5 pisos, lo primero que pensaría sería en utilizar este sistema, ¿no? Ahora, si es que no tuviese muros, ¿no? Sea en lugares o ambientes abiertos, ya tendría que escoger un sistema porticado, en el cual ahí sí no tengo límites de altura, ¿no? El límite es el cielo, yo puedo construir lo más que pueda, bueno, considerando mayor resistencia a nuestro concreto para las columnas y nuestras bases, ¿no? También hay que tener en cuenta que el sistema porticado es un sistema más flexible, y cuando le dije al comienzo, ¿no? Mientras más deformación, más desplazamiento o mayor flexibilidad, hay mayor daño, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta ello. Un sistema de muro estructural sería lo más lo mejor que va, no. Un sistema de muro estructural va a trabajar mucho mejor, ¿no? Porque es una estructura más rígida, va a absorber totalmente la cortante basal, ¿no? Tampoco no tenemos límites de alturas, pero la desventaja es que nos va a resultar también una edificación muy costosa, ¿no? Por ende, tenemos también el sistema dual, que ya es una combinación tanto del sistema porticado como de muros estructurales, ¿no? Va a haber un porcentaje que cada sistema va a absorber, ¿no? Y es una estructura ya rígida, pero también un poco económica, ¿no? Entonces, se aplica más en nuestros proyectos acá en el país. Y también tenemos otro sistema que es los muros de utilidad limitada. Anteriormente no se conocía mucho de estas normas y se hicieron edificios de 13, 15 pisos, lo cual es un poco peligroso, ¿no? Porque no se tenía acá en el país una norma específicamente para ella. Actualmente utilizamos normas americanas, pero acá en el país recomendamos como máximo alturas de 8 pisos. Estos muros pueden tener espesores desde 7 centímetros, ¿no? O sea, delgados, de 7, 12, hasta 15 que he visto como máximo, ¿no? Porque son 8 pisos, ¿ok? Pero para ello tenemos que ver que nuestra arquitectura nos permita tener una gran densidad de muros, ¿no? Donde podamos colocar todas estas placas. Entonces, en resumen, yo un proyecto, si tengo menor de 5 pisos, trataría de buscarle la albañilería confinada, ¿no? Normalmente eso no va a ocurrir porque tenemos casas con colindantes perimetrales a los costados y la parte posterior. Entonces, en el sentido más largo, sí podríamos hacer la albañilería confinada. En el sentido más corto, lo más probable es que sea un sistema porticado. Y si fuese ya de mayor de 5 pisos, ¿no? Hablando de 6, 8 pisos, ya considero un sistema porticado, pero teniendo el criterio de usar muros estructurales, ¿no? Algunas placas que puedan absorber el sismo. Y no estar generando elementos de columnas muy grandes, ¿no? Porque imagínense también todo el acero que va a consumir. Y un último punto que hay que tener en cuenta son los elementos no estructurales. Muchos ingenieros estructurales se olvidan de esta parte, no lo consideran porque no es parte tal vez del diseño estructural completo, ¿no? Yo he visto un montón de planos donde no tocan ni siquiera el tema de estos muros y hay que tener cuidado. Estos muros a veces en la arquitectura no son parte del plano estructural, simplemente son tabiquerías y los cuales se consideran, por ejemplo, los ladrillos tipo pandereta, ¿no? Que no son muy recomendables y los usan de manera errónea, ¿no? Estos muros también hay que confinarlos, ¿no? Y también hay que tratar de evitar en las ventanas esta ubicación de muros porque podrían generar la falla conocida como columna corta, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Esto se apreció bastante en los colegios de los años 90 con los sismos, todo lo que puede ocasionar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello también. Bueno, ya entrando a la segunda parte, el predimensionamiento, que es ya colocarle las medidas a todos los elementos estructurales de nuestra configuración estructural que hayamos escogido, ¿ok? Vamos a tener ciertos criterios. Lo ideal es primero empezar siempre por las losas.
podemos tener diferentes tipos como aligeradas, macizas o nervadas. Tenemos que saber qué sobrecarga va a tener nuestra losa. Ya vimos que la norma de 0,20 nos va a indicar cargas, por ejemplo, de 200 kilogramos para viviendas, 250 para comercios y así, ¿no? Podemos tener cargas de 500, 700. Segundo, estas cargas van a ir a las vigas, ¿no? Y las cuales vamos a tener que ver dónde vamos a colocar o cuáles van a ser nuestras vigas principales o nuestras vigas secundarias. También tenemos las vigas soleras si tuviésemos muros, o las vigas de amarre o chatas, ¿no? Todas estas cargas van a llegar a las columnas y también tenemos que ver el diseño de las columnas centrales, perimetrales y esquineras. Estas mismas cargas podrían llegar a los muros, ¿no? Ya sea si es albañilería, ¿no? Muros de ladrillo de arcilla o muros de concreto armado, más conocido como placas. También, una vez que tengamos toda esta carga, estas van a llegar recién a las zapatas, ¿no? Para poder diseñar ya sean zapatas aisladas, perimetrales o esquineras. Siempre, a veces, clientes me llaman: ingeniero, ya tenemos la arquitectura aprobada, empieza a hacer la estructura, ¿me puede pasar el plano de cimentación? Primero, hay que tener claro, no, el diseño no empieza por ahí, el diseño empieza por las losas, después procedemos a las vigas, columnas, muros, y al final, después que tengamos todo ya planteado, cumple nuestro sismo, recién vamos a diseñar las zapatas. Ese es el procedimiento, ¿no? Entonces no podemos entregar un plano, ¿no? O el diseño de cimentación sin haber contemplado la superestructura, ¿ok? Hay que tener en cuenta que en un pórtico la distancia entre las caras de las columnas se le va a llamar luz libre, ¿ok? Con eso vamos a hacer los cálculos de todos estos elementos. Bueno, primero, como dice, las losas, ¿no? Estas losas son elementos que hacen factible la existencia de los pisos, ¿no? Si no, ¿dónde caminaríamos? Y a su vez la de techos. Van a transmitir las cargas de gravedad y de servicios hacia las vigas, ¿no? Y obtienen un comportamiento de diafragma rígido para un comportamiento uniforme en cada piso, ¿no? Es por ello que es importante. Ahora tenemos las losas aligeradas. Se llaman aligeradas porque están rellenas por ese ladrillo, ¿no? Ese ladrillo hueco, que no pesa más de 9 kilos por metro cuadrado. Entonces, en realidad lo que tenemos es una losa nervada con ese ladrillo, ¿no? ¿Por qué ponemos el ladrillo? Bueno, la verdad que solamente es para hacer un hueco, más que todo por el tarrajeo, ¿no? Para poder tener un tarrajeo continuo. Si necesitaríamos para otros usos, por ejemplo, para unas cargas mayores o unas losas grandes, podríamos optar por una losa maciza, que es una losa de concreto armado con malla, ¿no? Que pueden ser en una o en dos direcciones. A la losa aligerada también tenemos en dos direcciones. Y una última podría ser las losas nervadas, ¿no? Que son como losas aligeradas, pero ya sin estos ladrillos, que normalmente se utilizan para estacionamientos, ¿no? Donde se van a apoyar en locales comerciales, tal vez con luces más grandes. Estamos hablando de luces de 8, 9 o 10 metros. ¿Ok? Para la medida de las losas hay que ver ciertos puntos. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos que una losa aligerada, este es un corte, va a tener un peralte H, ¿no? Ese H va a estar compuesto por 5 centímetros de losa y la diferencia va a ser la altura del ladrillo, ¿no? Del hueco, que puede ser ladrillos de arcilla, de concreto, de tecnopor, ¿no? Y va a tener cierta particularidad, ¿no? Que va a estar compuesto por unas viguetas en las cuales vamos a tener acá, por ejemplo, aceros positivos, ¿no? Que son los aceros inferiores, y los aceros negativos. Y también una malla de temperatura, que pueden ser mallas galvanizadas, aceros de 1/4 o de 6 milímetros, ¿ok? En el mercado peruano tenemos estos tipos de ladrillos. Tenemos de 12, 15, 20, 25 centímetros. ¿Cuáles más se usan? Bueno, para todo el tipo de viviendas, la mayoría de todas son de las de 15 centímetros, ¿no? Lo cual nos genera una losa de 20. El primer criterio que dice acá, ¿no? Si son cargas menores a 300 kilogramos, estamos hablando de viviendas, comercios, oficinas, y tenemos luces de hasta 5 o 5 metros y medio, podemos utilizar ese tipo de ladrillo, ¿no? Si fuese mayor esas luces, tendríamos que utilizar ya losas de 25 o losas de 30, ¿no? Y eso hay que considerarlo porque los arquitectos normalmente están acostumbrados de que todas las losas deben ser de 20, y no es así, ¿no? Puede ser menor, claro, ¿no? Si tenemos viviendas con paños más chiquitos, ¿no? Menores de 4 metros, tranquilamente yo podría utilizar un ladrillo de 12, pero normalmente los clientes, los propietarios piensan que esas losas deberían ser para el último piso, lo cual tampoco no es verdad, ¿no? Hay que tener cuidado con ello.
Otro siguiente criterio podría ser ya por las luces entre los pórticos. Tenemos, por ejemplo, si son luces donde se van a estar simplemente apoyadas, podemos utilizar que la luz libre, el L, podemos dividirlo entre 22 y podríamos tener un peralte, ¿no? Si son continuos, entre 25, si es también losas en voladizo, entre 10. ¿Qué significa? Yo puedo hacer una losa en voladizo la medida que yo plantee, ¿no? Normalmente uno me dice, ingeniero, un voladizo de cuánto máximo puede ser, de 80, de 1 metro. La verdad que puede ser la medida que el tema arquitectónico te lo permita, ¿no? 2 metros, 2 metros y medio, pero hay que considerar estos peraltes, ¿no? Y también los aceros que ellos conlleven. ¿Podemos tener losas de mayor dirección? Sí. Por ejemplo, supongamos que tengamos una losa o un paño de 7x7. Estaríamos hablando de una losa de 30, ¿no? Pero si yo digo, y si utilizo una losa en 2 direcciones, a ver, multiplico 7x4, 28 entre 180, ¿no? Me va a salir menos de 20. Entonces ahí yo podría utilizar tranquilamente una losa en 2 direcciones, ¿no? Por eso tenemos varias alternativas. También hay viguetas pretensadas, por supuesto, ¿no? En las losas macizas es más sencillo, tiene un mayor rango. Tenemos también simplemente apoyadas el L entre 20, extremo continuo L entre 24, ambos extremos continuos L entre 28. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? De cómo sería si es continuo, o extremos continuos, o en voladizo, ¿no? Acá podemos tener un poco de criterio. Y hay otro que también nos habla sobre las cargas. Supongamos que tengamos cargas mayores. Yo puedo tener una edificación donde este paño sea para vivienda y este paño sea una biblioteca. Un ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de cargas diferentes, ¿no? Esa carga va a ser mucho mayor que la de acá. Entonces, el peralte también va a variar, ¿no? El acero, todo. Entonces, podríamos utilizar este tipo de criterio también, ¿no? Que va a depender solamente de la luz. Si tenemos mayores a 300, 350, 400, ahí podríamos dividir, ¿ok? Para el predimensionamiento de vigas, bueno, estas son las que van a recibir la carga de las losas, ¿no? Y van a transmitir hacia las columnas o muros. Las vigas forman parte de los denominados ejes de la estructura, ¿no? Teniendo las columnas ubicadas en sus intersecciones, es lo ideal. Las vigas tienen una función sísmica importantísima de todas maneras, ¿no? No solamente se va a rigidizar con columnas o muros, también las vigas peraltadas o vigas de mayor altura van a generar también una rigidez lateral, ¿no? En esa misma dirección. Ahora, podemos tener, dependiendo de su forma, vigas tipo T, H, invertidas, peraltadas invertidas, vigas chatas, ¿no? Ya va a depender también cómo lo podamos plantear en nuestra arquitectura, ¿no? Y también en su diseño estructural. También tenemos diferentes criterios. El criterio más utilizado es simplemente el de las luces. Si son simplemente apoyadas, puede ser un rango entre 10 y 12, ¿no? La luz entre 10 y 12. Si son extremos continuos, entre 12 y 14. Y el ancho de la viga, ¿no? Se va a utilizar el 30 o el 50% de este peralte, ¿no? De este H. Ahora, hay que considerar que la norma nos dice que un pórtico sísmico, como mínimo, su ancho va a ser de 25 centímetros, ¿no? Solamente para pórticos sísmicos, ¿ok? No estamos hablando de vigas soleras ni vigas chatas, ahí sí podrían ser mucho menor, ¿ok? Si no forman parte de un pórtico sísmico, como le digo, como las vigas de amarre o vigas chatas, podría ser entre 16, 18.5 o entre 21. Y también en voladizo, ¿no? Un voladizo no va a ser parte de un pórtico sísmico. ¿Qué más? También tenemos otro para post tensado, por ejemplo, ¿no? El H entre 3 y 3H para las bases, ¿ok? Un segundo criterio también puede ser por su sobrecarga, ¿no? Acá estamos hablando de, no hablamos de carga, simplemente de luces, ¿ok? Lo cual vamos a tener que verificarlo ya con el cálculo estructural. En el segundo criterio, disculpen, vamos a tener para cargas mayores a 200, por ejemplo, con 500, 700 o hasta de 1000, ¿no? Bueno, de 1000, según la norma, no he visto, pero de 750 sí, ¿no? Para depósitos en bibliotecas, ¿no? Entre 9. Otro criterio también puede ser dependiendo de la categoría de la edificación. Según la norma I030 tenemos 3 categorías, A, B y C, ¿no? Desde las más importantes
hasta las esenciales, ¿no? Por ejemplo, la A normalmente son para colegios o centros de salud, como hospitales, clínicas. La B normalmente para auditorios, cines, donde hay acumulación de bastantes personas, ¿no? Y la C ya entramos en lo que son viviendas, comercios, oficinas, ¿no? No son tan esenciales, en teoría, ¿no? Entonces podemos utilizar también ese criterio. Para las columnas es un poco más fácil. El primer criterio va a ser así, ¿no? Si pertenece a un pórtico sísmico, el AG, que es el área geométrica de la columna, o sea, el B por H podría ser, ¿no? De una columna rectangular, va a ser la carga total, ¿no? Que va a tener por 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, dividido entre 0.45 por F'C. O sea que va a depender de la resistencia del concreto también, ¿no? Ahora, esa carga total, ¿cómo se calcula? Bueno, sencillo. Se va a calcular el área tributaria, ¿no? Y se va a multiplicar por el número de pisos que esté cargando, ¿ok? Esa área que calculemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una esquina. Esta esquina de acá, mejor dicho, esta columna central que está acá, va a tener esta área tributaria, ¿ok? Esta área va a tener, por ejemplo, una medida, supongamos que 6 por 5, ¿ya? 30 metros cuadrados. Estos 30 metros cuadrados los multiplicamos por 1000 kilogramos entre metros cuadrados, tendríamos 30 toneladas, ¿ok? 30 toneladas por piso. Es lo que estaría cargando nuestra columna, ¿ok? Si fuese un edificio de 5 pisos, sería 30 por 5, 150 toneladas. Esa sería la carga total. A eso le vamos a dividir entre 0.45 si forma parte de un pórtico sísmico, y también lo vamos a dividir entre la resistencia de concreto, que normalmente, según la norma para sismo resistente, debería ser de 210, ¿ok? Ahora, si tenemos edificios de 10 pisos, 15 pisos, ya deberíamos considerar resistencia de 280 tal vez, ¿no? Como mínimo. Y si fuese columnas, por ejemplo, para las que están acá, ¿no? Las perimetrales o las esquineras, va a ser igual, simplemente que el factor de 0.45 va a cambiar a 0.35, ¿no? Ahora, acá estoy multiplicando por 1000, ¿no? Por 1000. Hay otro criterio que dice, ¿no? Si fuese también por la categoría de edificación, si fuese, por ejemplo, para un colegio, por una clínica, no lo multiplicas por 1000, sino por 1500, ¿no? Y si fuese para un auditorio, ¿no? Una discoteca, podría ser para 1250, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Dice, las columnas al ser sometidas a carga axial y momento flector tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, ¿no? Tratando de evaluar cuál de los dos es el que gobierna en forma más influyente en el dimensionamiento. Según la norma, dice que la cuantía mínima se encuentra entre el 1 y el 6% de la geometría, ¿ok? La verdad que 6% para mí es demasiado, ¿no? Un 1% es lo más común para viviendas. Eso lo vamos a ver también en el diseño, ¿ok? Pero lo más recomendable como máximo debería ser el 3%. Ahí yo estoy hablando de edificios de 20 pisos, ¿ah? No para viviendas pequeñas. Para viviendas de 5 o 6 pisos no debería pasar del 1 o 1.10, 1.15% de cuantía, ¿ok? Si nuestro resultado ya cuando hagamos el análisis nos bote mayor cuantía, lo ideal en realidad es ampliar el elemento, ¿no? Ampliar la geometría de la columna, ya que acá en el Perú el cemento es mucho más barato que el acero, ¿no? Al ampliar nosotros la geometría va a disminuir bastante la cuantía de acero, entonces va a ser más recomendable hacerlo de esa manera. Para el prevencionamiento de muros o placas tenemos dos tipos, ¿no? El de albañilería, o también conocido como muros portantes, dice, ¿no? Estas deben tener una sección transversal preferentemente simétrica, ¿no? O sea, todos los muros tienen que tener un mismo espesor, una misma medida. Continuidad vertical hasta la cimentación. O sea, si yo voy a utilizar una edificación de 5 pisos, este muro portante debería, si es de 5 pisos, los 5 pisos deben ser del mismo muro, ¿no? No cambiarlos ni retirarlos. Hay que tener en cuenta que este tipo de diseño impide que yo pueda demoler o hacer una remodelación a estos muros, ¿no? Porque se supone que es lo que va a absorber
las fuerzas cortantes. Se van a considerar siempre y cuando sean mayores o iguales a 1,20 m, ¿no? O sea, si tengo muritos de 1 metro, no los considero como que va a resistir las fuerzas horizontales, ¿ok? Otro punto importante es el espesor del muro. Sabemos acá en el Perú que tenemos los muros de soga y de cabeza. Los de soga normalmente son de 13 centímetros y los de cabeza de 23, ¿no? Los ladrillos famosos King Kong de 18 huecos. Acá nos dice, según la norma E070, que ese espesor va a depender de la altura. Entonces, si el arquitecto me dice, yo tengo acá un muro de 13 centímetros. Ah, ok. No le puedo cambiar a 23 porque tal vez podamos achicar el pasadizo. Entonces yo tendría que ver acá, ¿qué altura como máximo podría tener, no? Al revés. Multiplicaría 0.13 por 2 por 20, me daría una altura, en la zona sísmica 2 y 3, una altura de 2,60 metros, ¿no? Entonces yo podría hacer hasta esa altura tranquilamente. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, si tuviese un local de 3 metros, 4 metros, ¿podría utilizar un muro de espesor de 13 centímetros? No, ¿no? Tendría que hacerlo ya de 23. Me multiplica 23 por 20, me sale 460. Ahí sí podría utilizar ya un muro de cabeza, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. También las longitudes horizontales van a ser, tienen que ser menores al doble de su altura, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Menores a su doble de altura. Y tiene que estar compuesto por varios elementos, ¿no? Que lo van a confinar. Primero la cimentación, las columnetas laterales y la viga solera, ¿no? Esta viga solera no trabaja a flexión como las vigas que hemos visto, las vigas peraltadas o las vigas de amarre, ¿no? Estas vigas soleras simplemente van a ser apoyadas en el muro. Lo que van a cargar todo, tanto las cargas de gravedad como sísmica, van a ser los muros de albañilería. Entonces estas vigas soleras podrían ser, uno, del espesor de la losa, o sea, de 20 centímetros. Y dos, también podrían ser del espesor del muro, o sea, de 15 centímetros. Ingeniero, ¿una viga de 15 por 20? Sí, es una viga solera, sí puede trabajar, ¿no? Habría que ver ya el diseño si es que requiere mayor geometría, pero como mínimo podría ser de 15 por 20, ¿ok? El otro muro ya de concreto armado, o más conocido como las famosas placas, su función principal de estas es absorber el sismo, ¿no? Normalmente uno va a empezar a diseñar un sistema porticado, y al no cumplirle, como les comenté, yo no recomiendo ampliar las columnas, ¿no? Lo que recomiendo es tratar de ubicar algunas placas, porque nos va a salir más económico que estar ampliando columnas, por la cuantía más que todo, como les comentaba. Pueden tener un espesor mínimo de 10 centímetros, sí, pero acá en el Perú normalmente utilizamos a partir de 15, ¿ok? O sea, edificios de poca altura, estamos hablando de 5 o 6 pisos, y conforme sea más alto, ¿no? Y tengamos también menos densidad, o sea, de colocar estos muros, ya podrían ampliarse de 20, 25, hasta 30 centímetros, ¿no? Que he visto para colocar. También, esto aplica también para los muros de contención, ¿ok? Los muros que vamos a utilizar para los sótanos o la cisterna. Acá tengo algunos cálculos que dicen, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar placas de concreto armado, yo tendría que sacar el área total del edificio, ¿no? O sea, sumo todas las áreas techadas de todos los pisos y lo divido entre 120, ¿no? Ello me va a indicar una longitud de placa de 20 centímetros como mínimo, ¿no? Cuántos metros voy a utilizar y ya tendría que ver dónde las reparto, ¿no? En toda la edificación. Lo mismo pasaría para la albañilería, calcularía el área total, dividido entre 14, si es que voy a utilizar muros de soga, y entre 27 se voy a usar muros de cabeza, ¿no? Y para sótanos, ¿no? Para los muros de contención, este espesor mínimo tiene que ser de 20 centímetros, ¿no? Hasta una altura de 3,20 metros, ya que al estar en contacto con el terreno y la humedad, esta podría ingresar al acero y corroerlo, ¿ok? Ahora, es importante que si nosotros tengamos más sótanos, ¿no? Porque la arquitectura demanda 3, 4 sótanos, se recomienda que cada sótano que vaya bajando, estos muros se vayan ampliando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el sótano 1, el espesor podría ser de 20, ¿ok? El sótano 2 ya tendría que ser de 25, el sótano 3 de 30, y así sucesivamente. Lo cual que actualmente he visto que muchos arquitectos no lo permiten, optimizan tanto sus espacios de patio de maniobras, de nuevos estacionamientos, que no consideran ello, y hace que coloquemos bastante acero tal vez en esos sótanos, ¿no? Hay que tener cuidado con ella también. Para una cisterna igual, ¿no? Por más que una cisterna sea bien pequeña, hay que considerarle 20 centímetros por el tema del agua, ¿no? Así lo impermeabilicemos igual, 20 centímetros.
La altura va a depender también. Si tenemos una cisterna de 4 metros de profundidad, habría que hacerlo de mayor espesor también, ¿no? 5. Predimensionamiento de zapatas. Una vez que tenemos toda nuestra carga, ¿no? La carga de la edificación de la superestructura, ya tenemos que analizar la subestructura, ¿no? Escoger un tipo de cimentación, de las cuales tenemos las superficiales y las profundas. Las más conocidas son las zapatas aisladas, que son para columnas cuadradas y centrales, ¿no? También rectangulares, pero que lo presentamos en un suelo bueno. Tenemos las zapatas para muros corridos, ya estamos hablando de placas, de muros de contención, ¿ok? O también para muros de albañilería. Ahora, si las cargas fuesen muy grandes, ¿no? Si las cargas de cada zapata aislada fuesen muy grandes y cuando se calcule, se sobreponen, ya estaríamos hablando de una zapata combinada, ¿ok? Se combinan estas zapatas. Ahora, también tenemos las zapatas que están en los perímetros. Estas zapatas lo que generan es una excentricidad y unos momentos flectores que para poder reducirlo utilizamos unas zapatas conectadas, ¿no? Conectamos las aisladas con las perimetrales a través de una vía de cimentación y evitamos asentamientos y también los momentos, ¿no? Que se puedan generar por los sismos. Ahora, si tuviésemos un suelo recontra malo, como lo que ocurre en zonas de playa, se puede recomendar utilizar una platea de cimentación, ¿no? Es una losa maciza que puede ser de 20-25 centímetros con vigas de cimentación conectadas por todos lados, ¿no? Lo cual me va a generar toda una zapata continua, ¿no? Tipo un solado, pero en realidad nosotros le llamamos una platea de cimentación, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si ya el suelo es muy flexible, ¿no? Ya tendríamos que utilizar una cimentación profunda, lo más conocido como son pilotes, ¿no? Se colocan los pilotes que pueden ser de 30 a 20 metros de profundidad y encima de ellos recién ya se colocan estas zapatas, ¿no? Podrían ser aisladas o conectadas. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Bueno, dividimos la profundidad entre el ancho. Si este es mayor o igual que 5, vamos a decir que es una cimentación profunda, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de esto rápido. La norma E050 nos dice, ¿no? Dependiendo del tipo de estructuración, vamos a clasificar a nuestro edificio, ya sea 1, 2, 3 o 4, ¿ok? En números romanos lo tenemos. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, muros portantes de albañilería, con luces menores de 12 metros. Supongamos que sea de 4 o 8 pisos, incluidos sótanos. Estaríamos hablando de una edificación tipo 1, ¿ok? Tipo 1. Vamos a los números puntos de investigación. Nos dice que se va a realizar una investigación 1 por cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso. O sea, si yo tengo un terreno de 300 metros cuadrados, por más que haga 20 pisos, no, bueno, en este caso no, 8 pisos, simplemente de muros portantes, yo tendría que hacer uno cada 225. Si tengo 300 me diría solamente un punto de investigación, ¿ok? Una calicata, un SPT, no sé. Pero también tenemos en el punto de abajo, ¿no? Dice que nunca va a ser menor a 3. ¿Qué quiere decir? Que en un estudio de suelo siempre tiene que tener 3 puntos de investigación, por más pequeño que sea el terreno, ¿no? Siempre que nos soliciten. La municipalidad normalmente nos pide a partir de 4 pisos, ¿ok? ¿Qué tipo de ensayos podemos hacer? ¿O qué tipos de exploraciones en realidad vamos a hacer? Si es un suelo bueno, como es la mayoría en Lima, suelo gravoso, ¿no? Con canto rodado, podemos hacer tranquilamente una calicata, ¿ya? Una calicata que puede ser desde los 3 metros hasta los 30, como tenemos en esta foto que dice C3, fue una calicata que se hizo de 30 metros, ¿ok? Podemos hacerlo de manera manual, con maquinaria también, pero también la norma nos recomienda para otro tipo de suelos, por ejemplo, que no sean gravas, ¿no? Que sean arenas, arcillas, ¿no? Limos. Ahí podríamos utilizar ensayos tipo SPT, CPT, DPL, entre otros, ¿no? Ahora, si fuese complicado de hacer ese tipo de ensayos, ¿no? Por tal vez la capa freática o la localización, también se pueden hacer ensayos de refracción sísmica, ¿ok? Hay varias alternativas. El estudio va a depender también de la profundidad, ¿no? Si tenemos una edificación superficial, tenemos que calcular el DF más el Z. El DF es el punto donde nosotros, según nuestra investigación de campo, decidimos nuestro fondo de cimentación, ¿no? Hacemos una calicata de 3 metros y vemos que tenemos suelo rígido a partir del 1,5 metros, pues ese puede ser nuestro DF. La norma nos dice que el DF como mínimo debe ser de 80 centímetros, ¿okay? Como mínimo,
¿ok? No significa que todos tienen que ser 80, ¿ok? Si tuviese sótanos, tendríamos que sumarles altura del sótano, ¿ok? Entonces, pero para el estudio de suelo como mínimo tiene que ser 3 metros, ¿no? Según la norma. Se va a realizar un informe técnico que va a constar de las generalidades, de lo que se va a hacer el proyecto, la geología, la geomorfología del lugar, los puntos de investigación, entre otros. Y también va a tener ciertos datos, ¿no? Como el resultado del ensayo de laboratorio que se hicieron a los materiales, los cálculos que se han realizado para obtener la capacidad portante, los planos de la ubicación del terreno, como la ubicación de las calicatas, el panel fotográfico, de hecho, para corroborar que lo que se ha estudiado contempla con lo que se está hablando en el informe, ¿no? Y en los resultados. La estratigrafía también, ¿no? Especificar qué material se ha encontrado en todo el terreno. Y nosotros como estructurales vamos a solicitar ciertos datos. Primero, la presión admisible del suelo, ¿no? En sí va a ser la capacidad portante del suelo, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en un resumen del mismo informe. La profundidad mínima de cimentación. Hay que ver si hay que considerar asentamientos diferenciales importantes, ¿no? O sea, que el suelo es muy flexible y hay que analizar eso también. Ver si que presenta napa freática o si hay agentes químicos que puedan dañar al cemento, ¿no? del concreto. Ahí podríamos tener soluciones de utilizar cemento tipo 2 o tipo 5. También datos, por ejemplo, como el peso específico del suelo, ¿no? Normalmente van a estar entre los 1800 o los 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, para el predimensionamiento en sí, ¿okay? Tendríamos que hacer todo el diseño, pero podemos hacer un cálculo rápido. Por ejemplo, más que todo en una zapata aislada. El área de la zapata, ¿no? Que vamos a calcular va a depender de la carga de servicio, ¿no? El P de servicio, dividido entre un factor K y también entre la capacidad portante del suelo, ¿ok? Entonces, ese P de servicio lo podemos calcular igual como hemos visto en las columnas con el área tributaria, ¿no? Si tenemos una zapata que va a cargar un área tributaria de 6 metros por 5 pisos, estaríamos hablando de 30 metros cuadrados. Si es para una vivienda serían 30 toneladas, ¿no? Que va a cargar esa zapata. Dividimos entre K, acá tenemos un cuadrito, dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si es rocadura, muy rígida, intermedia o blando, escogemos este K. Y para tener ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, un suelo intermedio, que es gran parte de Lima, estamos hablando de 2 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Si es un suelo muy rígido, estaríamos hablando mayor de 4 hasta 8, y ya de roca estaríamos hablando de 8 o 10 kilogramos. Un suelo blando baja de los 2, y un suelo muy malo, ya arenoso, estaríamos hablando de 1 hasta menos de 1, ¿no? Ahí habría que ver otros temas, por ejemplo, la licuefacción, ¿no? El área que se calcule, lo ideal es distribuirlo de la siguiente manera, ¿no? Ya sea para zapata central, perimetral y esquinera, para que tengan una estabilidad hay que tener la misma separación, ¿no? Es lo más ideal que se requiere, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico de estructuración y predimensionamiento. Tenemos un proyecto acá multifamiliar de 4 pisos, está ubicado en Lince. Tiene las medidas del terreno de 10 por 15, bueno, un área de terreno de 150 metros cuadrados. El área del primer piso, el área techada es de 92.25. El uso de vivienda multifamiliar, como vemos son 4 pisos. La altura entre piso, o sea, sin contar la losa es de 260, ¿no? La capacidad portante es de 3 kilogramos, es un suelo intermedio. Y la profundidad de cimentación es de 1,20 m. Bueno, ¿qué podemos hablar de este proyecto? Está entre 2 lotes, tanto izquierda-derecha como la parte frontal, ¿correcto? Es por eso que tenemos todo este cerramiento de muros, ¿no? En todo el contorno. Por ende, como es un edificio de menor de 5 pisos que les dije, hay que considerar primero lo que es albañilería confinada, ¿no? Entonces tenemos que ver primero cómo se va a comportar en esta dirección, en Y como en X, ¿no? Hay que ver cómo se va a comportar. A ver, en X tenemos bastantes muros. Para poder considerarlo como albañilería confinada, tenemos por acá ¿no? No tenemos muchos, ¿no? No tenemos mucho. Entonces estaríamos viendo tal vez el siguiente paso, que sería un sistema aporticado. Pero en la otra dirección, en Y, tendríamos acá y acá, ¿no? Se repite en este lado. Entonces, mire, así al ojo podríamos decir, ¿no? Que en X vamos a plantear una estructura aporticada y en Y una estructura de albañilería confinada,
¿ok? Entonces, segundo, tenemos que buscar la ubicación de todos estos elementos que sean continuos, ¿no? Que es lo que hemos estado tratando de ubicar. Por ejemplo, estaríamos hablando de, en estas esquinas, en primer lugar, ¿no? Como vemos, no se van se repite, mejor dicho, hasta la parte superior. Podría ser acá, tal vez, ¿no? Acá, acá. Miren que estos puntos no se mantienen continuos hasta la parte superior. Ahora acá, como tenemos un punto, podríamos escoger este punto de acá, ¿no? Y para mantener la simetría, podríamos utilizar este punto de acá también, ¿no? Tenemos esta escalera, sería ideal también colocar tal vez una columna por acá para el apoyo. Y ya este sería nuestra estructuración, ¿no? Vamos a tener, como le digo, muro de bañería acá cerrado, en todo esto, y un sistema porticado en esta dirección, ¿no? Acá igualmente se repite, los 4 pisos totalmente continuos, ¿ok? Entonces así rápidamente ya tenemos nuestro planteamiento estructural inicial, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ubicación de nuestras posibles columnas, ¿no? De las posibles columnas. Con ello también tendríamos ya los amarres de nuestras vigas. Ya tendríamos que pasar a ver y analizar cuáles serían nuestras vigas principales, nuestras vigas secundarias o nuestras vigas perimetrales. Acá le he colocado, por ejemplo, en esas ubicaciones, columnas de 25 por 25, considerando que puedan ser aporticado. Las medidas mínimas, como dice la norma, es de 25 centímetros. Y, por ejemplo, yo puedo coger en la dirección más corta la ubicación de nuestra losa aligerada, ¿no? O sea, recuerdan que lo primero que tenemos que escoger en el predimensionamiento es la losa aligerada. Bueno, habrá que escoger primero la dirección y con ello escoger el espesor de losas, ¿ok? En X, que es 480, y en Y, que es 375, ¿no? Como en Y es menor, una primera opción podría ser en esta dirección, ¿correcto? No habría ningún problema. Entonces, si está en esta dirección, yo podría generar mis vigas peraltadas en X, ¿no? Si mis losas van a estar en Y, mis vigas peraltadas en X. Ya en otra dirección tendría mis vigas de amarre, y lo que son toda la zona perimetral serían mis vigas soleras, ¿no? Porque son vigas soleras que se van a apoyar en todo el muro de bañería confinada, ¿ok? ¿Podemos tener una segunda opción? Sí, también, supongamos. Yo ahorita he planteado quitarle esta columna, la que estaba acá, ¿no? Esta columna. ¿Por qué? Porque tal vez quiero tener más libertad o en algún momento quiero abrir este punto. Puedo hacer esta opción. En ese caso, esa viga ya sería mi viga principal, ¿no? Ya mi dirección de la losa sería en X. Eso podría ser una segunda opción, ¿ok? Ya mi viga principal sería esta acá, la central, y mis vigas de amarre serían en la otra dirección. Mis vigas soleras se mantendrían y tendría estas opciones, ¿no? De diferentes luces. En la opción 1 tenemos en X 480 y en Y 375, y en la opción 2 tenemos 480, se mantiene, y en Y 540, ¿no? Se amplió eso porque quitamos una columna en medio. Ahora ustedes me dirán, ingeniero, ¿pero por qué cambió la dirección de la losa? La dirección de la losa, en realidad, si bien es cierto, el primer criterio es que tenga en la longitud más corta, no significa que así sea siempre, ¿ok? A veces puede, por un tema constructivo, por un tema de que todavía siga cumpliendo la luz que le permite ese peralte, podemos cambiar la dirección, ¿no? Por ejemplo, acá mi luz máxima es de 480 en X. Entonces, como les decía, por ejemplo, en X tenemos 480, tenemos en Y 540 de luces y una sobrecarga de 200 para vivienda, ¿no? Utilizando el primer criterio para cargas menores de 300, podemos ver que, por ejemplo, para losas de 20 centímetros, ¿no? Ladrillos de 15, podríamos tener un eje de entre 5 y 5,50, lo cual estaríamos en ese rango. O sea, no me importaría la dirección de la losa, ¿no? Igual sería un peralte de 20 centímetros. Entonces, independientemente de la dirección de la losa, nuestro peralte va a ser de 20 centímetros, ¿ok? Es por ello que yo voy a considerar la dirección de la losa en X, ¿no? Utilizando la opción 2. Ahora, para las vigas de concreto armado, vamos a utilizar el primer criterio nada más. Vigas, por ejemplo, principales simplemente apoyados, tendríamos una luz entre 10 o una luz entre 20, ¿no? En ese rango.
Si yo tengo la dirección en X, en Y, ¿no? Que es la más larga, divido entre 12 y entre 10, voy a tener, ¿no? 540 entre 12, 0.45 como mínimo, 540 entre 10, 0.54 como máximo, ¿no? En ese rango estaría mi peralte de mi viga principal. Yo voy a escoger un intermedio, ¿no? En este caso una de 50 centímetros. La base, como dice acá también, el ancho de viga está en el 30 y 50% del peralte. Hay que tener en cuenta que en un sistema porticado el ancho mínimo es de 25 centímetros. Por ende, acá también voy a escoger mi ancho mínimo de 25 centímetros. Las vigas secundarias, por ejemplo, en X, ya podrían ser de un peralte menor. Utilizamos igual la luz de 480 entre 14 y 480 entre 12. Ahí tendríamos un rango de 0.34 y 0.40. Acá yo por un tema sísmico, como le digo también es un tema ya de criterio, ¿no? Para que trabaje mejor, utilizo una viga de 0.40 y el ancho igual se mantiene con 0.25, ¿no? Por lo tanto me va a quedar así, ¿no? Como vemos, vamos a tener la ubicación de las columnas, ya las vigas peraltadas, por ejemplo, en esta dirección estoy colocando una viga peraltada de 25 por 40. ¿Por qué? Porque acá me puede ayudar bastante al tema de rigidizar esta zona, ¿no? En el sentido de Y tenemos estos muros de albañilería que van a rigidizar bastante y bueno, también tenemos una viga peraltada en ese sentido, ¿no? Que va a ser mi viga principal. Es por ello que justamente la dirección de la losa la coloqué acá, ¿no? Porque tenemos esta viga principal. Ya para la parte interna podría utilizar vigas de amarre, ¿no? Las cuales van a servir para generar estos diafragmas rígidos, ¿no? En las losas. Bueno, como ven rápidamente hemos tenido ya nuestro peralte de losa y nuestros predimensionamientos de nuestras vigas principales, secundarias y soleras, ¿no? En este caso las soleras las estoy considerando de 15 por 20. ¿Por qué? Yo podría ponerle de 25 por 20, pero estaría tal vez achicando el pozo de luz y poder afectar al área libre que exige la municipalidad, no sé, podría ser una opción. Segundo, que tal vez yo tenga que bajar montantes. Esas tuberías de desagüe de 4 pulgadas, yo no puedo atravesar los muros, ¿no? Y menos las vigas. Entonces, si las coloco adosadas, ¿no? Con una falsa columna al costado del muro, sería más conveniente, ¿no? Para ello, yo preferiría colocar una viga más delgada, ¿no? Del mismo espesor del muro, ¿no? Lo mismo con el espesor de la losa me generaría una viga solera de 15 por 20, ¿ok? Eso es totalmente factible porque la carga la va a llevar los muros, no las vigas, ¿ya? Eso quiero que lo tengan claro. Si tuviese luces más largas, bueno, sí, tal vez podría utilizar una viga solera de 15 por 30 o 15 por 40 también, pero siguen siendo vigas soleras, ¿no? Eso ya pasa a un cálculo con el reglamento S070 de albañilería. Para las columnas, lo que hay que hacer es tratar de calcular las áreas tributarias. Por ejemplo, acá yo tengo una columna central, ¿no? Esta va a tener que ser su área tributaria. Ya le puse algunas medidas. Acá también tengo otra columna central. Su área tributaria no necesariamente tiene que ser un rectangular, ¿no? Un cuadrado. Puede ser una estructura irregular también, ¿no? El tema es sacar las áreas que van a cargar. Y las que están, por ejemplo, acá en las esquinas, ¿no? Ya serían columnas esquineras. Estas serían sus áreas tributarias, ¿no? Igualmente acá. Ahora esta de acá es una columna perimetral, ¿no? No está en una esquina. Esta de acá sería su área tributaria, ¿no? Y así tendríamos las áreas tributarias de cada uno de nuestras columnas. Entonces lo ideal primero es colocarle nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la central yo le puse C1, C2, la C3, la perimetral y C4 todas las esquineras, ¿ok? Entonces, si yo empiezo a calcular, decíamos, ¿no? La columna central, ¿cómo se calcula? El área tributaria. El área tributaria para la C1 es 490 por 4.63. Esto me va a dar un área de 22.68 metros cuadrados. Si tenemos 4 pisos, ¿no? Nuestra carga va a ser 22.68 por 4. Ahora esto tenemos que convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado. Les comenté que cuando nosotros hacemos un análisis estructural y vemos las cargas, tanto la carga muerta, la viva, como sismos, vamos a ver un número común, que cuando sacamos el área por metro cuadrado de una edificación, normalmente está en el rango de 1 tonelada por metro cuadrado, o 1000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Cuando vemos los resultados y nos sale, por ejemplo, 1200, podemos decir que tal vez está muy sobredimensionada, ¿no?
o si nos sale 800 o menor de 1000, ¿no? Que está tal vez muy esbelta, ¿no? O muy poco rígida. Entonces siempre tiene que estar en ese rango, ¿ya? Es por eso que nosotros podemos sacar un estimado de la carga muerta con la carga viva simplemente considerando el área geométrica, ¿no? El área tributaria multiplicado por 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? A eso multiplicado por el número de pisos. Dividimos eso entre el factor de 0.45 por ser una central y 210 porque estamos considerando un concreto de esa resistencia. Tendríamos que el área geométrica es de 260 kilogramos, 260 centímetros cuadrados. Entonces, si nosotros consideramos una columna cuadrada, simplemente tendríamos que sacar la raíz de 960 y tendríamos ahí la medida, ¿no? En este caso podría ser de 30 por 30 aproximadamente, o 35 por 35, ¿no? Si queremos estar más óptimos. Pero si, por ejemplo, yo quisiera hacer no una cuadrada, sino una rectangular, ¿no? Una B por H, voy a utilizar, por ejemplo, mi B 25 centímetros porque es lo que tiene mis vigas. Al dividir 960 entre 25, aproximadamente me podría salir un largo de 40 centímetros. Ese podría ser mi primera columna C1, ¿no? De 25 por 40. En la columna C2, igualmente, ¿no? Ya el área tributaria es menor, 12.63, igual multiplicamos por 4, por 1000, dividimos entre el punto 45 y 210, me sale 534. Si igual considero 25, me va a salir una medida también de 25 centímetros, ¿no? O sea, se mantendría la primera propuesta, ¿no? Una columna de 25 por 25, ¿ok? En la columna C3, la perimetral, igual se calcula, ¿no? El área tributaria por los 4 pisos por 1000, pero se divide ya el factor, ya no entre el punto 45, sino en el punto 35, ¿no? Tendríamos un resultado de 840 centímetros cuadrados. Dividimos eso entre 25 y tenemos la siguiente medida en 35 centímetros, ¿no? El H. Sería una columna de 25 por 35. Las esquineras, la de C4, igual, ¿no? 2.65 por 1.63, ya el área es mucho menor, igual dividido entre punto 35. Y ahí el área geométrica me sale, por ejemplo, 235. Si la divido entre 25 me va a salir menos de 10 centímetros. Pero es ilógico, ¿no? Todas las columnas como mínimo deberían ser de 25 por 25. Ahora, también podríamos considerar una de 15 si nos damos cuenta que hay algunas que solamente van a estar, tanto en X como en Y, confinadas con muros, ¿no? Con muros de albañilería. Entonces ya no serían partes de un pórtico, serían simplemente columnas de confinamiento, ¿no? O columnetas también, como se les dice. ¿Ok? Podrían ser de 15 por 25 también como mínimo. Entonces, miren, esas propuestas que ya hemos hecho, nosotros tenemos que darle al arquitecto que él los coloque en su planta de distribución y ver que estas no afecten a nada en la arquitectura, ¿no? Por eso que también nosotros como civiles debemos conocer un poco la arquitectura. Por ejemplo, si yo esta columna central hubiese considerado 35 por 35, tal vez hubiese tenido que agarrar parte del pasadizo, ¿no? Y ahí afectar el ingreso. Y si este ya está en mínimo, como manda la norma, ¿no? Tendría que él mover esto de acá, o yo moverme por otro lado, y también malograr parte del baño, ¿no? Esas cositas es las que hay que darnos cuenta. Igualmente acá, ¿no? Las columnas, por suerte acá tenemos muro, entonces el peralte, el lado más largo, podemos hacerlo en esta dirección, ¿no? Tranquilamente. Entonces tendríamos que incomodar a la propuesta arquitectónica. Y para terminar, vamos a hacer el cálculo de una zapata, ¿ok? La zapata de la columna C1, habíamos visto que el área tributaria era de 22.68. Esto multiplicado por una tonelada por metro cuadrado, acá en el área zapata vamos a trabajar con toneladas por metro cuadrado, por 4 pisos, esa sería nuestra carga de servicio. El factor K, como tenemos en este cuadrito, recordemos que la capacidad portante era de 3 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces tenemos que hacer un K de 0.8. Este 3 convertido a toneladas por metro, simplemente hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Es una conversión rápida, sería 30 toneladas por metro cuadrado. Dividimos y me va a dar un área de 3.78, ¿no? Recuerden que la columna había quedado de 25 por 40, entonces tendríamos esta distribución, ¿no? Hay que darnos cuenta que de la cara de la columna hacia donde termina la zapata, tiene que ser igual en ambos lados, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces yo multiplico 1.85 por 2.10, me va a dar 3.90 y tantos, ¿no? Mayor a 3.78. Estaríamos cumpliendo con la capacidad portante del suelo. El peralte mínimo de las losas según el reglamento es de 0.30 metros.
¿ya? Pero nadie, la verdad que nadie se atreve a trabajar con eso. Normalmente acá en Perú estamos de 50 centímetros, ¿no? Y lo más común que vas a encontrar son de 60 centímetros. Tenemos que colocar el nivel de fondo de zapata 1.20 que mandaba el estudio de suelos, que era el DF, ¿no? Y así podríamos analizar todas las zapatas que tenemos, ¿no? Y poder completar un plano de cimentación así, ¿no? Acá tenemos un plan de cimentación solamente de zapatas, todavía faltaría colocar los muros, el cimiento corrido, ¿no? Y los detalles de cortes también de todas estas conexiones. Acá tengo el AutoCAD con las diapositivas y unos puntos adicionales para considerar. Miren, por ejemplo, eh, como les comenté, ¿no? Yo pude haber escogido la dirección en este sentido porque es más corto, ¿no? Pero no es el primer criterio, o sea, y tampoco no es indispensable, ¿ok? Yo escogí la otra dirección simplemente porque esta viga peraltada trabajaba mejor, más que todo porque quise quitar esta columna. Es mi criterio, ¿no? Otro me dirá, pero ingeniero, mejor lo mantenemos y no pasa nada. Bueno, es tu criterio y también estaría bien, ¿no? No pasa nada. En los dos estamos bien. Simplemente lo hice para el ejemplo, para que vea que qué podía pasar en esta viga. Esta viga tengo una viga de 25 por 50, ¿no? ¿Qué pasaría si mi losa mínima fuera de 2.30? Mi entrepiso. La norma de arquitectura manda que el mínimo es 2.30. Yo tengo punto 20 de losa. Si yo tuviese una viga de punto 25 por punto 50 como la tenemos acá, ¿ok? Y yo la coloco en este lado, ¿qué va a pasar? El fondo de viga con el piso va a estar en 2 metros, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo que les comenté? Es 2.10. ¿Qué se puede hacer? Justamente, si yo tuviese ese problema, preferiría poner una columna y bajar el peralte. Ese sería uno. Si la arquitectura no me permitiera poner otra columna, tendría que hablar con el arquitecto para que ya no sea 2.30, sino 2.40, ¿no? 2.40 su entrepiso. Yo pueda tener mi viga de 50. ¿Qué puede afectar el arquitecto en eso? Bastante. Estos pozos de luz se calculan en base a la altura de la edificación. Si yo aumento 10 centímetros a cada piso, es posible que eso también se pueda aumentar en 10 o en 20 centímetros, y lo cual ya afectaría al proyecto, ¿no? Tendría que achicarlo y todo. Entonces tampoco, eso tengo que considerar. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? A ver, otro caso. Si yo tuviese 2.30, simplemente también podría bajarle el peralte, sí. Capaz estoy en el rango y no utilizo 40, sino 50. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que yo cuando ya haga el cálculo del ETAPS y haga el cálculo de los aceros, me bote demasiado acero, ¿no? Entonces ahí yo podría cambiar la geometría un poco más ancha, ¿no? Eso también implicaría ampliar la columna, habría que ver eso, ¿no? Ingeniero, y si esta viga de acá que está acá está en la sala y no me gusta, quiero que sea una viga chata, ¿no? Porque mira, acá es una sala, acá está la arquitectura, okay, por acá pasaría la viga peraltada, ¿no? Estructuralmente está bien, pero capaz al dueño y al arquitecto no le gusta, le parece grotesco, ¿no? Así me han dicho algunas veces. ¿Se puede cambiar por una viga chata? Por supuesto, pero habría que hacer un cambio. Normalmente yo lo manejo así. A ver. El tema de la inercia de una viga, ¿no? La inercia, la fórmula es B, ya se deben saber, por H, ¿no? Al cubo, no lo puedo poner acá, entre 12, ¿cierto? Ya. Esa es la inercia. Entonces la idea es cambiar una viga por esa misma inercia. Pero yo no voy a ser irresponsable y decir, mira, acá tengo una viga de 25 por 50. Ah, ya, entonces yo cambiaría 25 por 50, por 50, por 50, entre 12. Y esto tendría que igualarlo tal vez a, si quiero una viga chata, lo que voy a necesitar calcular es, ¿cuál? El ancho, ¿sí o no? El B. O el ancho que sería por 20, por 20, por 20, entre 12. ¿Cierto? A ver, si calculo, ¿cuánto pasa esto?
algo rápido, sería 25 por 50 por 50 por 50. Bueno, los 12 se van, ¿no? Entre 20, entre 20, entre 20, ¿eh? Algo rápido. 390 centímetros, ¿no? Estamos hablando de casi 4 metros de luz. ¿Es exagerado? Por supuesto que es exagerado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estamos usando una viga que hemos propuesto, pero no es la viga requerida. Esta viga, ¿cuánto debería ser como mínimo? ¿No? Entre 10 o entre 12, ¿cierto? Entonces yo diría, a ver, 3.75 entre 12, 0.31. Ese 31 es el que yo voy a cambiarlo a chata. ¿Entienden? Ah, ya, entonces ya sería mucho menos. A ver, probemos. 31. Ok. Sería 25 por 31 por 31 por 31 entre 20, entre 20 y entre 20. 90 centímetros. Ahí ya podría ser, ¿no? Y podría ser mucho menos porque ya tendríamos que analizar la deflexión, la carga distribuida y todo ello, ¿no? Yo, por ejemplo, podría trabajar esto por 80. O sea, era 25 por 50 y la voy a cambiar por una viga chata de 90. Una viga chata de 90 por 20. Esto normalmente pasa en las casas de playa, vigas de 2 metros, vigas de 2 metros y medio tranquilamente porque simplemente no quieren la peraltada. Y son luces grandes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Que te va a costar un poco más, pues, ¿no? Te va a costar un poquito más. ¿Qué le puede afectar también a la rigidez en esta dirección? ¿No? Entonces, capaz yo le quito esta viga peraltada, la convierto en una chata, le aumento el peso, tal vez tendría que agrandar algunas columnas por acá para poder rigidizarla un poco. Entonces, todo se puede hacer, simplemente que se va encareciendo un poco la obra, nada más. ¿Ok? Otra consulta que me pueden hacer, por ejemplo, mis ingenieros, esta columna quiero decorativa, quiero hacerla circular. Bueno, la fórmula es la misma, por el área. La pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, esta tiene un área de 0.125, ¿no? Entonces yo podría utilizar tal vez una más chica, acá es área 0.14, está bien, estoy dentro, ¿no? Podría utilizar esta tal vez, ¿no? Una circular, no tengo ningún problema, ¿ok? ¿Qué más podemos comentar sobre esto? Bueno, ya hablamos de losas, las vigas, hay que tener cuidado con el peralte. Y nada más. Bueno, para ya pasar al dibujo del ETABS o cualquier software, se recomienda que todos los ejes, no son los ejes de construcción, los ejes para el ETABS sean en el centro de las vigas, ¿ok? Siempre en el centro de las vigas. Por ejemplo, acá tengo una columna de este tamaño. Yo no voy a poner el eje acá en el centro de esta columna, tengo que colocarla en el centro de la viga. Porque para el análisis sísmico es irrelevante, como se van a dar cuenta más adelante, es irrelevante si la columna está acá o está acá, ¿ok? O si está al centro. Para el tema de desplazamientos, no va a variar. Pero cuando queramos calcular las cargas en las vigas, sí, porque justamente va a ser la parte del área tributaria que va a cargar, ¿no? Entonces, si yo muevo el eje a esta columna, ¿no? Así, en el dibujo va a salir mi viga en este lado y ahí voy a tener que cargar más, ¿ok? Entonces, recomendación simple, siempre hagan los ejes en las vigas, nada más, ¿ok? Ahí tenemos, y con esto ya pasaríamos a dibujar. El plano de cimentación queda relegado hasta el final, como les comenté. Todo se diseña primero la superestructura, ¿ya? Así lo conozcan, superestructura es del nivel 0 para arriba y la subestructura del nivel 0 para abajo, ¿ok? Bueno, el tiempo nos quedó un poco corto, muy agradecido por haberme acompañado estas 3 horas. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas. Vamos a crear un grupo de WhatsApp, creo que ya lo han creado. Tiene mi correo también para cualquier consulta adicional, yo siempre voy a responder. Y mi número de WhatsApp también, vamos a ir coordinando. Yo les voy a pasar los archivos para que vayan ustedes practicando. ¿Ok? La segunda clase vamos a hacer netamente AutoCAD para hacer las propuestas estructurales, ¿ok? Para ya la siguiente clase empezar ya con el ETABS. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.